Buenos días, Javier. Buenos días, Soledad. ¿Qué receta nos vas a preparar hoy? Hoy vamos a preparar un pastel de queso, que no es el típico pastel con la base de galleta y tal. Es un pastel que es una media entre pastel de queso y flan. Muy bien. Os voy a decir los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a necesitar 4 rebanadas de pan de molde sin borde, 6 huevos, 400 gramos de queso crema tipo Filadelfia, unos 100 gramos de azúcar aproximadamente para hacer el caramelo, 4 moldes que tendremos. De estos, en este caso los vamos a usar desechables. Vamos a usar una lata de leche condensada de las pequeñas y la misma cantidad luego le echaremos de leche y de agua. Eso lo mediremos y ahora os explico cómo lo hacemos. De acuerdo. No podemos olvidarnos, antes de empezar a cocinar, siempre las manos lavadas. Lavadas con jabón. Sí, con jabón siempre. No vale así un enjuagadito y ya está. No, tenemos que lavarnos bien las manos porque vamos a tocar los alimentos, a manipularlos, entonces tenemos que tener las manos siempre limpias. Vamos a empezar a elaborar la receta. Veréis que es una receta muy sencilla. No tiene prácticamente nada que hacer. Únicamente es mezclar todos los ingredientes en un bol, batirlos con la batidora hasta que nos queden bien integrados y luego ya los meteremos en los moldes previamente caramelizados y los haremos al horno. Entonces vamos a empezar por los huevos. Los huevos se echan enteros, ¿no, Javier? Los huevos enteros. Los vamos echando de uno en uno. Tener la precaución de cascarlos fuera para evitar que nos caigan trocitos de cáscara. Añadimos el último ya. Y comenzamos con el pan de molde. Lo que hacemos para facilitar el batido, desmigarlo un poquito. Bien, ¿lo partes en cachitos chicos? Sí, lo parto en trocitos, es únicamente a efectos de que la batidora trabaje menos. Sí. Ahora añadimos la leche condensada, añadimos la lata entera. Añadimos la misma cantidad de leche. Dejadme un momentito que coja una cucharilla. Y lo que hacemos para aprovechar bien la leche condensada, le damos unas vueltitas para diluir la leche que nos queda. Lo añadimos también a nuestra mezcla y, como os había dicho, la misma cantidad de agua. Volvemos a aprovechar un poco el Midiendo resto. la lata, se le echa la lata entera de agua, ¿no? Es la misma cantidad de leche, de agua que de leche condensada. Y por último, aprovecho la cuchara y añadimos el Filadelfia. Filadelfia ya lo tenemos pesado, que son 400 gramos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es integrarlo todo con la batidora. Un momentito que acabe de batirlo hasta que estén todos integrados. Ya como veis lo tenemos completamente disuelto todos los ingredientes e integrados. Y ahora lo único que procederemos sería a rellenar los moldes que tenemos caramelizados y hornearlos como siempre a 180 grados. Tendrán que estar entre 35 y 40 minutos. Vamos a hacer el caramelo. Entonces teníamos acordado
aproximadamente unos 100 gramos de azúcar que vamos a echar en un cazo y le vamos a echar una gotina de agua, pero muy poquita, muy poquita. Retiramos esto y ahora lo importante es no moverlo, lo dejamos ahí que se vaya fundiendo y que vaya cogiendo color doradito. Dejarme un ratito que tarda unos minutitos. Bueno, como veis ya está prácticamente fundido. Vamos a dejar un momentín que coja un poquito de color doradito y enseguida rellenamos los moldes. Ya apagado el fuego, como veis, un poquito así ahí, muy bien. Está ya oscurito. Entonces lo que vamos a hacer, con la ayuda de una cuchara, tenemos ya los moldes, como veis, montados en la bandeja. Entonces lo que vamos a hacer va a ser caramelizarlos. Vas repartiendo el caramelo, ¿no? Voy repartiendo el caramelo con el fin de que el fondo se quede como una capita que no tiene que ser muy grande. ¿Os acordáis que en otra receta hicimos flan de huevo y pusimos un papel de periódico para que no nos salieran los agujeritos? Bueno, en este caso habéis visto que no lo hemos hecho. A ver cómo queda, Javier, enséñanoslo. Quedan perfectamente caramelizados. Muy bien, sí. Entonces en este caso no lo hemos hecho porque la mezcla en este caso es más densa. Cuando pusiste el papel de periódico, ¿no? Claro, cuando puse el papel de periódico, el flan, como solo es leche, huevo y azúcar, la mezcla es mucho más ligera. Entonces, si el agua nos hierve, nos van a salir agujeritos. Aquí, como la mezcla es más densa, porque la leche condensada y el pan de molde no la espesa, no nos hace falta porque no van a salir, porque no tiene tanta facilidad para hervir. Dejarme que se enfríe el caramelo, ahora rellenamos los moldes y lo meteremos en el horno a 180 grados y acordaros de precalentar el horno siempre como 10-15 minutos antes para que esté la temperatura, cuando metamos esté a la temperatura justa. O sea que la masa que has, o sea, el batido que has hecho no lo podemos echar con el caramelo caliente. No, porque si lo echamos con el caramelo caliente, lo que hacemos es mezclar la mezcla de los huevos y el queso y tal, se nos mezclaría con el azúcar y entonces no la idea que queremos es que nos quede una capa sólida, encima echaremos eso y ya no se disuelve. Vale. Entonces dejarme un momentito que se me enfríe y ahora lo hacemos. Vale. Se nos han enfriado, se nos ha enfriado el caramelo y entonces lo que vamos a hacer es rellenar nuestros moldes. Nos ayudamos de un cucharón y los vamos rellenando. ¿Eso luego no aumenta de volumen, Javier? No, prácticamente nos subirá un poquito el huevo, pero pasa el mismo efecto que con los flanes, que luego se nos queda en el tamaño del molde. No sube como un bizcocho, porque claro, no tenemos ni levadura, ni tenemos claras a punto de nieve, entonces no tiene nada que lo haga subir. Bueno, repartimos bien en todos los moldes y ahora lo vamos a hornear, como hemos dicho, 160 grados. Como habéis visto, esta es la medida que nosotros tenemos calculado justa para los 4 moldes. Si hicierais en otro tipo de molde, cambiaría el tiempo y tendríais que probarlo a ver la capacidad para que llegue como esto, justo a ras. Y luego el tiempo de horneado no es lo mismo en moldes bajos que en un molde alto. En un molde alto tendríamos que darle más tiempo. Entonces, dejamos un momentito que cojo agua que ya tengo caliente, echamos el agua en la bandeja, porque vamos a cocer al baño María y lo metemos en el horno. De acuerdo. Bueno, ya vengo con mi agua y entonces lo que vamos a hacer es verter agua que la tengo caliente en la bandeja del horno. Tiene que estar muy caliente, Javier. Sí, todo lo caliente que podamos, porque el efecto es que el agua esté desde el principio a la temperatura de cocción. Entonces echamos, como veis no necesitamos mucha agua, no tenemos que cubrir el molde ni hasta la mitad, con un poquito. ¿Como cuánto? ¿Un litro puede ser? Sí, con un dedo, como 1 centímetro de agua. Entonces vale. El horno, que ya lo teníamos previamente calentado, vamos a meter la bandeja en el horno. Y ahora lo tendremos horneándose entre 35 y 45 minutos, depende ya del horno de cada cual. Eso tenéis que mirarlo, como siempre, probar con una agujita, si sale limpio estará cuajado. De acuerdo, Javier.
Nos han pasado 30 minutos justamente, en el horno nuestro 30 minutos. Entonces apago el horno, ya he comprobado con la aguja al pincharlo que sale limpio. Os parecerá al principio que está un poco cuajado, pero no os preocupéis porque cuando se enfríe y lo metamos en la nevera se va a cuajar más. Entonces no esperéis a que esté totalmente cuajado y duro porque si no se os va a quedar demasiado cuajado. Entonces apagamos el horno y sacamos la bandeja. Como veis, lo que os decía, quedan como un poquito inflados por el efecto del calor, pero luego en cuanto se enfríe vais a ver que se quedan a su tamaño normal. Lo único que tenemos que hacer es dejarlos que se enfríe y meterlos en la nevera. Una vez que estén metidos en la nevera, que tendrá que estar un mínimo de 3-4 horas, los desmoldamos y ya os enseñamos cómo quedan. Los desmoldamos frío, ¿no, Javier? Los desmoldamos siempre en frío. Vale. Eso es un principio de la cocina. Todo lo que se cuaja en caliente se desmolda en frío. Todo lo que se cuaja en frío se desmolda en caliente. Ah. Si nosotros hacemos, por ejemplo, gelatina que se cuaja en frío, la manera de luego desmoldarla sería preparar un vaso, un cuenco con agua caliente, introducir el molde y se desmolda perfectamente. Eso es acordado siempre. Cocinado en caliente, desmoldado en frío. Cocinado en frío, desmoldado en caliente. Muchas gracias, Javier. Hemos tenido los pasteles de queso las 4 horas que dijimos en el frigorífico. Entonces ahora vamos a desmoldarlo. Para desmoldarlo siempre utilizar un cuchillo que tenga la punta roma, que no tenga punta, porque si no al meter el cuchillo para separarlo romperíamos el molde. Entonces con cuidadito y alrededor todo del borde del pastel vamos metiendo el cuchillo pegadito al molde para poderlo desmoldar perfectamente. Para presentarlo en la mesa lo ponemos en un plato o en una bandeja y ya podemos servirlo. Y así es como quedaría.